Bueno, en fin. Listo, muchachos. Entonces, les voy a mostrar. En este momento pueden ver un cuadro de Word. Sí, profe, el archivo con la Listo. programación. Listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos lo que vamos a hacer cada día. Ya lo depuré más para que quede como más preciso qué vamos a hacer cada día. Entonces, el lunes vimos el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y el texto que leímos. Y para hoy entonces tenemos la fobia social. Aquí estaría el número 1, 2, 3, es contando desde este lunes, contando desde el 1 de junio hasta ya final del semestre. Entonces serían 9 clases. Para hoy entonces, para que tengamos un ejemplo, trabajaríamos el tema de fobia social y los textos a trabajar sería el de fobias sociales en el CIE 10, el caso 14, que es el caso de Marisa, que está en el libro de casos, el libro de estudios de caso en psicopatología, y aquí les puse el número de caso y en qué página está. De igual forma, en las fobias sociales. Y así ya están organizados todos los restantes 7 encuentros. Entonces, para la próxima clase, miraríamos, por ejemplo, el trastorno de pánico con o sin agorafobia y la fobia específica. Entonces, para esa próxima clase miraríamos los criterios del trastorno de pánico que están en la página 131 y los criterios para fobias específicas que están en la página 130. Esto en el libro del CIE-10. Y para complementar, no solo quedarnos como en los criterios, sino para ver los casos, tendremos el caso 4, que está en la página 59, que es el caso de trastorno de pánico, y el caso 13, que es una fobia específica en la infancia. Y ese estaría en la página 183 en el libro de estudios de caso en psicopatología. Entonces, así están organizadas todas las clases de manera que les sea más sencillo. Cuando vayamos a ver el trastorno del espectro autista, y además de los criterios, lo que vamos a ver es un video. Como es un video como de 50 y pico minutos, usted, así como saca el ratico para leer los documentos, sacaría el tiempo para ver el video. Por eso ahí les dejé el link. De esta manera, entonces ustedes ya de forma más autónoma. Profe, se Sí, está escuchando un poquito entrecortado. No sé si solamente es a mí. no sé. Es a usted. Listo, gracias. Entonces, así, entonces la idea es que usted ya sepa qué clase toca, ¿sí? Qué clase toca la próxima semana y qué lectura hay que hacer para esa clase. Ese sería como el proceso de este cuadro, para qué les podría servir. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna pregunta. Listo. Bueno, entonces esto se los envío ahorita por la tarde cuando ya terminemos. Bueno, para los compañeros que de pronto no habían llegado, les estaba mostrando la programación del curso. Una cosa importante es que ya rectifiqué que no hubieran festivos, ya rectifiqué que todos los montones de festivos que hay durante junio y julio, y teniendo en cuenta también estas vacaciones que tenemos de mitad de año. Permítanme un momento que estoy usando otra pantalla.
Permítame un segundo. Bueno, en este momento están viendo la diapositiva. Sí, profe. Listo. Me avisan si se dejan de mover, por favor. Entonces, como les iba diciendo, la idea es que ya hoy abordemos la fobia social. En general, si bien la ansiedad tiene una manifestación, una sintomatología fisiológica toda muy similar, cada uno de los trastornos que nosotros estamos abordando y en general los trastornos, toda la constelación de trastornos que conforman el espectro de la ansiedad van a tener su particularidad. Como vimos, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada, hay toda la misma activación fisiológica o muy similar a la que se da en el miedo, pero la particularidad allí es que hay una preocupación persistente de la cual la persona no puede deshacerse con facilidad y además es una preocupación cuyo contenido está relacionado a problemas de la vida cotidiana. Sí, ese es, digamos, uno de lo que lo caracteriza. Mientras tanto, cuando hablamos del trastorno obsesivo-compulsivo, hablamos desde unas ideas intrusivas que llevan necesariamente a que la persona haga una acción compulsiva para deshacerse de ellas. Y la fobia social, su particularidad está relacionada con una emoción que se llama la vergüenza. Es una emoción secundaria o también llamada emociones sociales, porque requiere que para poder experimentarla hayan unos otros y esa mirada de los otros, esa presencia y el juicio que pueden hacer sobre la persona son lo que van a estar asociados con la manifestación de este trastorno. Voy a pasar a la siguiente. El concepto, como se define como tal la fobia social, es un persistente miedo a estar en situaciones sociales en donde la persona pueda hacer o decir algo por lo que pueda ser humillada, sentirse avergonzada o evaluada por los demás. Esto va a llevar a que situaciones sociales sean evitadas o realizadas con mucha angustia y la persona como tal se da cuenta que el miedo es excesivo. No hay allí como que realmente la persona pueda pues como meterse completamente en la película de que sí se van a reír de ellas, sí va a ser el fin del mundo. Sí, ellos saben que es excesivo, pero aún así no pueden controlar o evitar experimentar ese temor tan intenso. ¿Qué características va a tener? En esta fobia, el miedo está generado por las situaciones sociales en las cuales la persona es expuesta a desconocidos o incluso también a personas conocidas, pueden ser sus compañeros de clase, y está enjuiciada por ellos. La persona también va a sentir, pues esta es muy similar a la anterior, pero lo que la persona va a sentir es que se van a dar cuenta de que no es perfecto, de que falla, de que está sintiéndose nervioso. Y eso es justamente donde está el punto característico de este trastorno. Y es que la persona va a sentir la ansiedad, pero además va a sentir ansiedad de que otras personas se den cuenta que esté ansioso. Es como esa mezcla de las dos situaciones. No sé si eso queda claro. Sí, profe. Listo. Es decir, a todos nos da ansiedad en alguna menor o mayor medida exponernos ante un público, ¿sí? A la gran mayoría de las personas. Pero con estas personas lo que les produce mayor angustia es que se den cuenta que están nerviosos. Ese es como justamente el punto y lo que va a ser como tan complejo y tan característico de este trastorno. El trastorno inicia desde una edad muy temprana y promedio de la inicio de la enfermedad o de sus manifestaciones está alrededor de los 12 años.
y tiende a permanecer en el tiempo. Como estas personas temen exponerse hacia los demás, obviamente también van a tener mucho temor en consultar, en mostrarle o decirle a un médico, a un psicólogo, cómo es que me pasa esto, ¿sí? Y tienden también a normalizar mucho la situación. Eso es un problema como bastante complejo porque puede llegar en la educación superior a hacer que las mismas personas deserten de la universidad por ese temor a exponerse, por el temor a hacer exposiciones en clase, porque de pronto cuando les toca hacer la exposición, lo que les ocurre es que le dicen al profesor, no, a mí me da mucha pena esto, entonces yo mejor no lo hago, mejor le presento un trabajo escrito, o justo antes de hacer la exposición les da la taquicardia y la sintomatología que a veces puede llegar a ser una crisis de angustia, y en ese sentido, pues habrán profesores que sean más comprensivos y otros que les indiquen, si no puedes exponer, entonces no te doy la nota, o tienes un 0 o tienes un 1, y por esto van teniendo un deterioro en su desempeño académico, y así ya no van a poder, digamos que, tener una nota que les permita aprobar y seguir avanzando en el curso de su carrera. Entonces, por eso es importante este trastorno, y por eso, pues, conocerlo, porque pues va a tener un riesgo muy grande para las personas que lo tengan. Y de la misma manera, en el área laboral. Si, por ejemplo, digamos que un estudiante de psicología puede llegar hasta el 8º semestre y haber más o menos sorteado todo esto, quizá su promedio haya sufrido algún que otro altibajo, pero ahí va. Pero llega al punto de que ya debe hacer las prácticas, y en el lugar de la práctica, como en la gran mayoría, debe hacer unos talleres frente a cualquier tipo de usuarios, puede ser pacientes, puede ser en un colegio o en algún lugar, y no sé, donde se preste servicios como de adicciones, de cualquier cosa, de toda la cantidad de agencias de práctica que hay en este momento. Y resulta que entonces cuando tiene que hacer esas funciones que son parte de su práctica, no es capaz de hacerlo, ¿sí? Se bloquea y no es capaz. Entonces ya ahí se constituiría un obstáculo para que pudiera seguir avanzando en su carrera. Entonces esos son como las razones, algunas de las cuales la persona necesita muchas veces hacer un tratamiento para hacer este proceso. Y listo. Como factores de riesgo, se ha encontrado que las personas que sufren este trastorno serían, pues, los factores de riesgo serían el bajo nivel de educación o bajo nivel económico, estar soltero, estar separado, y normalmente se encuentra que a raíz, pues, de todas estas consecuencias que les acabo de comentar, las personas que tienen este trastorno suelen hacer comorbilidad con trastornos depresivos mayor. Y eso es como también otro de los asuntos, que quizá cuando ya la persona consulte lo haga es justamente porque el fracaso escolar, el fracaso laboral lo han llevado ya a experimentar sintomatología depresiva, y sea esa la razón por la cual están haciendo la consulta. Pero si uno en la entrevista pues hace una buena entrevista, lo que va a detectar es que el origen o la raíz de esto, el problema primario, sería el trastorno de ansiedad social. Entonces, por ese asunto es que se requiere conocer. En Colombia, la encuesta nacional de salud mental de 2015 mostró una prevalencia de fobia social a lo largo de la vida del 2.7%, y en los últimos 12 meses del 1.6%. Ellos preguntan por si han tenido el trastorno a lo largo de la vida o si se ha presentado en el último año. Entonces, digamos que también es algo, pues, que se va a presentar en nuestro contexto.
El semestre pasado, cuando yo les presenté este trastorno a los estudiantes que tenía, muchos se miraban y decían, ay, sí, yo tengo todas estas cosas. Entonces, digamos que hay unos asuntos que vienen, pues, que es importante separarlos, y es que quizá hay personas que tengan algunos rasgos, pero eso no significa que tengan el trastorno. ¿Sí? Acuérdense que experimentar un síntoma no quiere decir tener el trastorno. Y que también este problema ha sido muy discutido porque con el DSM-5, una de las grandes discusiones que se hicieron es que se bajaba el umbral de estas manifestaciones clínicas y hacía que personas que dentro de su personalidad eran personas introvertidas o personas, pues, que comúnmente se llaman tímidas, ya serían diagnosticadas con este problema. Entonces, por eso yo les diría que no se angustien tanto por ese asunto. Ya si se empieza a sentir problemático, ¿sí? Problemático de que no les permita avanzar en la vida, que pues les haga perder materias, ahí sí de pronto sí tendrían la posibilidad de consultar, y por eso nosotros contamos en la universidad con el servicio de bienestar y con otro, y pues la consulta individual, pero también con unos talleres muy buenos que ellos hacen para mejorar las habilidades sociales. Voy a continuar, le pasé a la diapositiva que se llama síntomas emocionales y conductuales. En los síntomas emocionales vamos a, pues, que la característico en general es esa dificultad frente a ponerse en una situación social en donde los otros los vean, los escuchen, y tener como la idea de que se van a ser avergonzados o humillados por estar en esa situación social. También van a tener un temor intenso de interactuar o de hablar con extraños, ¿sí? De hacer cosas como pedir ayuda, pedir la hora si no tienen un reloj, pedirle a un mesero alguna cosa, digamos que hacer procedimientos como hacer un reclamo porque un producto no sirvió, no era como lo esperaba, devolver una prenda en el éxito, no sé, una cosa así que digamos es una tarea normal, para estas personas es supremamente difícil. También, como les mencionaba al principio, el temor a que los demás noten que está ansioso. Esto hace que estas personas sean muy, muy evitativas. También tienen temor a los síntomas físicos que les causen incomodidad, tales como sonrojarse, que les suden las manos, temblar o que les tiemble la voz, de que se les note que sus manos están temblando cuando están allí parados al frente haciendo una exposición, o que la voz no sea fluida, sino que empiece a temblar y les genera mucho más ansiedad. Hay preguntas, que no puedo ver el chat. No, profe, Juan decía que creía que eso era amor. ¿Que eso era amor? Sí. Ah, bueno, listo. Pero el amor es solamente si esto te pasa frente a la persona que te gusta. Si te pasa frente a todo el mundo, no, es otra cosa. Bueno, también, como les decía, ellos son bastante evitativos, entonces una característica es dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por miedo a sentirse avergonzado. Miremos para que recuerden, si leyeron el caso de Marisa, que ella, esa situación se le presentaba era solamente con los hombres. Ella experimentaba una sintomatología en su fobia social que era restrictiva a cuando un hombre joven le hablaba, ¿sí? Alguien como de su misma edad o hombre joven. Ni con los mayores, ni con las mujeres, ni con las amigas sentía esta misma situación. Y esto la estaba llevando entonces a que se le escondiera al muchacho que le gustaba, a que se escondiera en la bodega de la farmacia donde trabajaba, y a que en el bachillerato, cuando algún muchacho se trataba de acercar a ella y a sus amigas, ella se quedaba callada, no hacía nada, como que se quedaba muda. Entonces, digamos que es bastante particular, si es esos casos que aparecen en ese libro son bastante del libro como tal, de que tiene todas las manifestaciones.
Bueno, sí, yo creo, sí. Teniendo en cuenta eso y pues la condición de que normalmente, como lo dices, un paciente con fobia social también tiene como esa dificultad para acercarse a consulta por sí mismo. Sí, Se pueden considerar estos mutismos selectivos o parciales como un signo. sí, sí, es una de esas signos que evidentemente nos muestran que la persona tiene esas características. Es que estas personas enseguida lo entenderán por qué razón suelen consultar ellos. Sí, no es la fobia social. Ellos no dicen, yo vengo médico porque me da pena hablarle a la gente. Ellos van por la sintomatología física. En general, los ansiosos consultan es porque ya el cuerpo les manda un montón de señales de dolores y de otras cosas en su sistema gástrico o su sistema digestivo que les va a causar que consulten. Bueno, entonces, en cuanto a las sintomatologías emocionales y conductuales, continuando, estas personas evitan las situaciones en las que puedan ser el centro de atención, incluyendo también situaciones familiares, y es dependiendo del grado en el cual este trastorno los esté afectando. También tienen ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación. Entonces uno los ve, pues no, yo como profe los veo cuando tienen que hacer una presentación, una exposición frente a un grupo de personas en el salón de clase, así sea una exposición en grupo, que me llaman y me dicen no soy capaz y se ponen fríos, pálidos, se tienen que ir. Sí, es bastante evidente que la activación que tienen. Bueno, después de la situación social, suelen analizar su desempeño y rumiar como qué fue lo que hicieron mal, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo fue que me equivoqué en hacer esto? ¿Sí? Y se autocastigan mucho, ¿sí? Se quedan pensando que en la exposición dijeron una cosa mal o que de pronto les preguntaron algo y ellos sí sabían y no se supieron explicar. Eso es también una característica allí importante. Generalmente siempre son pesimistas al esperar las posibles peores consecuencias de lo que pueda pasar. Es decir, que anticipan antes de hacer una exposición, antes de cualquier situación social, que la persona o personas los van a rechazar, se van a burlar de ellos. Por ejemplo, tienen que pedir prestado un libro a una persona. Entonces empiezan a imaginarse todos los escenarios. ¿Y será que le escribo un email? ¿Será que lo llamo? ¿Será que le pongo un WhatsApp? ¿Cómo será? Y empiezan además de barajar todas las posibilidades de por cuál medio comunicarse, empiezan a decir, ¿y si le pongo un mensaje por WhatsApp y me deja en visto? ¿Y si lo llamo y estaba ocupado y me responde mal? Y si le pongo un correo electrónico y no me responde, o sí, cualquier situación, y si voy a la casa y entonces no está, y si de pronto estaba dormido, sí, todos los escenarios posibles negativos los van a tener allí presentes. Y siempre cuando, digamos, menos en terapia cognitiva, que uno suele preguntar qué sería lo peor que podría pasar, ellos tienen muy claro el peor escenario posible. Esa es también una de esas características. Y aquí ya tenemos una diapositiva que se llama síntomas físicos. Me avisan si no la ven, porque estas son las razones por las cuales la persona llega generalmente al médico general o llega al psicólogo, porque sienten que su corazón late muy rápido, sienten que siempre se están poniendo rojos, y si ustedes han experimentado vergüenza alguna vez, que pues seguramente sí, recordarán que la vergüenza se siente como si fuera una olita de calor en el cuerpo, así como una ola que sube. Entonces, si la persona experimenta esto muy frecuentemente, podrá interpretarlo quizá como que se le está bajando la presión o cualquiera de estas otras interpretaciones. Entonces suelen consultar por esto.
porque sienten que su corazón late muy rápido en muchas situaciones y experimentan taquicardia frente a muchas situaciones. Incluso situaciones en las que ni siquiera tienen que pararse frente a un salón de clases, sino como participar, levantar la mano, responder una pregunta. ¿Sí? Incluso dentro de las personas que yo recuerdo, pues que no eran en contexto clínico, sino en clases, tenía una estudiante que ella tenía un nombre muy particular, el primer nombre era muy raro, entonces cuando yo ya me estaba acercando a su nombre, ella ya estaba así preparada para que a mí no se me ocurriera decir su nombre completo. ¿Sí? Y eso la ponía súper ansiosa porque sentía que los demás se iban a burlar de ella. Entonces, era bien particular eso allí. Y ahí se daba la manifestación fisiológica de todo esto, la taquicardia, la sudoración, el temor a sonrojarse y demás. También, y estos también son otros por los que las personas consultan, está el malestar estomacal o náuseas, ¿sí? Unas ganas terribles de vomitar cada vez que tienen que exponerse a situaciones sociales, sentir que el aire como que no es suficiente, ¿sí? Una dificultad para respirar. También experimentan mareos o aturdimiento, sienten que se quedan en blanco, ¿sí? Y experimentan también tensión muscular. Aquí me faltó una y es que también sienten justo antes de que vayan a hacer la exposición social, experimentan muchas ganas de orinar o defecar. Y eso los caracteriza y eso también es otra de las razones por las cuales consultan al médico, porque sienten que eso pues ya se sale de lo normal. Como creo que he mencionado, dentro de la ansiedad, todos estos trastornos relacionados con síntomas gastrointestinales son bastante frecuentes. Es como si el colon, la vejiga fueran esos órganos más vulnerables a manifestar todo ese proceso de ansiedad. Hasta aquí vamos bien. Va bien, síntomas físicos. Profe, Sí. ¿las personas pueden mitigar de alguna manera la sintomatología sin hacer evitación de conducta? Pero ya con tratamiento. No, es decir, tú nos Ellos decías, solos. sí, o sea, tú nos decías que las personas generalmente no consultan por eso. Entonces pueden crear estrategias y mecanismos para no tener que exponerse, por así decirlo. Sí. Sí, claro, ellos son expertos y pues al menos en el área académica le dicen a uno, no, profe, yo te hago un taller, te hago te expongo a ti sola. Sí, hacen cualquier cantidad de artilugios para evitar exponerse ante los otros. Y en algunos contextos sí les funcionan, pero de pronto llegas y das con un profe que te dice, no, es que esta tarea es una exposición. Y digamos que hay carreras en las cuales eso no es tan importante, entonces pueden pasar derecho por una ingeniería o algo así, pero de repente llegan a algún lugar en donde sí es necesario como que tengan interacción con otros y una interacción en el cual el otro pueda juzgarlo y ahí es que ya pues se les van manifestando la sintomatología física y por tanto pues es ahí donde consultan. Pero digamos en la situación actual, una persona que trabaje como ingeniero de sistemas y se dedique a la programación, pues ni siquiera en la actual, en general, ellos pueden trabajar desde la casa, simplemente de vez en cuando tienen alguna reunión o algún correo electrónico, pero nunca tienen que verse con otras personas. Entonces, ahí en ese punto no habría como la manifestación como tal de una sintomatología que les hiciera consultar, porque ya elaboraron otro montón de cosas para poder protegerse.
Y, por ejemplo, cuando están en consulta, es decir, de alguna manera uno entiende que es difícil ocultar los signos fisiológicos, la sudoración, el rubor en la cara, eh, o ponerse pálidos, pero se pueden desarrollar estrategias también para ocultar este tipo de signos. Por ejemplo, Mm, creando conductas. en otro curso, por ejemplo, tenemos un caso de un chico con este trastorno. Entonces, él para exponer hacía algo y es que llevaba el típico papelito que llevan los estudiantes para la exposición por si se les olvida algo. Entonces, él en el sudor, el papelito se le arrugaba y se le ponía, pues, así como se pone el papel mojado. Entonces, él lo que hacía era que trataba como de metérselo al bolsillo, sí, de disimular. Pero estas reacciones autonómicas, digamos que son más complejas de disimular, o sea, sonrojarse, eso se nota ahí mismo. De temblor también se nota, ¿sí? Ya es con el tratamiento, ¿sí? Ya no la persona en sí misma, sino cuando ya hace un tratamiento psicológico que ya puede disminuir esa sintomatología a partir de la relajación muscular progresiva, del entrenamiento en exposición, de la de los ejercicios de ataque a la vergüenza, que van haciendo que la persona paulatinamente pueda tener el contacto con la situación social y disminuir esa activación. Y ya sonrojarse menos, sentir menos necesidad de orinar, tener las manos pues menos frías y sudorosas, sería como ese proceso. Pero en general, haciéndolo ellos solos suelen fracasar porque la activación es muy fuerte como para poderla disimular. Y se pueden hacer trucos, pero ahí ya sería como otro asunto lograr hacer todo ese proceso de disimular. No sé más a qué te referías, David, como a qué se te ocurría. No, sí, profe. Básicamente a eso. Me queda muy claro. Muchas gracias, profe. Mm, Profe, sí. con terapia cognitivo-conductual ya en lo que sería en tratamiento, ¿es posible considerar una cura o solamente tratamiento? Eh, A ver, eso es muy complejo de responder. Las personas que han pasado por la terapia con este trastorno dicen que han disminuido muchísimo, muchísimo la, ¿cómo te digo? La activación, los pensamientos catastróficos de que se están burlando de ellos, suelen participar más en clases, ¿sí? Porque yo tengo estudiantes ya recuperados y ya pues, participan y hablan y exponen, ¿sí? Y cuentan además su testimonio, que eso me parece todavía más bonito. Pero realmente digamos que esta característica, como es algo que viene desde la infancia, así desde toda la vida, pues digamos que la persona, por esa parte del procesamiento automático, probablemente siempre va a experimentar como las situaciones sociales como un poco ansiógenas, ¿sí? Las va a sentir ansiógenas, pero el manejo, la actitud, o sea, la valoración que haga de la situación y el comportamiento de estas, el comportamiento, es decir, de poder hablar, de poder relacionarse mejor, le va a traer unas consecuencias más agradables, como experimentar menos vergüenza, experimentar más aceptación de los otros, y esas lo que harían es reforzar esa conducta de continuar hablando, continuar participando, y por tanto eso tendría a mantenerse en el tiempo. En esa medida, pues uno hablaría más bien como de un control de los síntomas, que se controlan, pero es un control que se mantiene a largo plazo, se suele mantener en el tiempo. Entonces, sí, pero eso es también como una postura personal del asunto de que quizá uno aprenda a manejar y a mejorar ciertos asuntos,
pero que, digamos, pueden ser rasgos, pueden ser características que van a permanecer durante toda la vida. Y si, por ejemplo, una persona tiene fobia social, pero es, por ejemplo, en redes sociales. No entendí la pregunta. Pues eso también es fobia social. Pero ¿cómo así que en redes sociales? Hola. No, me repites la pregunta, no te comprendo bien. Profe, yo te la repito ahora que hagan silencio en mi casa. Sigue con la exposición, por favor. Ok. Sí, o sea, es por ejemplo, un profe que yo admiro mucho y un día él seguía, él iba a dar estábamos en un evento y él seguía en la conferencia y entonces yo voy por allá y yo, ve, ¿qué te pasa? No, estoy muy ansioso, no es que ya me toca, yo, pero si tú eres súper teso, ¿cómo te va a dar miedo hacer una presentación? Sí, aún una persona ya con, no sé, 30, 40 años de experiencia, que ha dado miles de conferencias, que da clase parejo todo el tiempo, aún así puede experimentar ansiedad. ¿Sí? Entonces no es una cosa como que desaparezca en el tiempo, sino que es algo que la persona puede aprender a manejar. ¿Sí? Aprender a manejar en cuanto a lo conductual, en cuanto a reducir la activación fisiológica y sobre todo, digamos, a tomarse uno mismo menos en serio. ¿Sí? Como que, si se equivoca y se ríen, pues ya, ¿qué se va a hacer? Eso no quiere decir que valga menos como persona, ni que ya no voy a poder volver a salir a la calle. Profe, Sí. teniendo en cuenta pues eso, ¿se puede prevenir? Y si fuera así, ¿cuáles serían como esas buenas prácticas a implementar? Pues tú dijiste ahora que viene desde la infancia, entonces Sí. a implementar en esa primera infancia. Bueno, esa es una excelente pregunta. Primero, fortalecer el apego seguro. ¿Sí? Segundo, no ridiculizar al niño. ¿Sí? Nunca ridiculizarlo. Así se equivoque, así hable mal, así no sé, tenga algún defecto físico. Siempre tratar como de fortalecer la autoestima de los niños. Eso es pues muy importante. Y por el otro lado, cuando es inevitable que uno haga el ridículo, sí, piénsenlo a lo largo de su vida, es inevitable. Entonces, muchos papás, cuando un niño, por ejemplo, está aprendiendo a, no sé, andar en patines y entonces se cae y se ríen de él y el niño dice, ay, no, yo nunca voy a volver a montar en patines y el papá le dice, bueno, está bien, ya, botémoslos o regalémosles, ya nunca más vuelves a hacer eso. El niño aprende que la conducta evitativa es una conducta positiva para su vida. Entonces va a continuar evitando todas las cosas. Entonces la idea es que si el niño se cae, se avergüenza, hace el ridículo, bueno, sí, muy horrible y todo, pero hay que volverlo a hacer. ¿Sí? Ese sería como el punto, porque es que acuérdense que todas las creencias que nosotros vamos desarrollando, si no son confrontadas con experiencias nuevas, entonces van a perdurar en el tiempo, van a quedarse ahí. Y todo el tiempo vamos a estar recolectando evidencia. Sí ve que cuando uno le pasa algo, lo mejor es esconderse. Y como me pasó cuando los patines, y ya después como me pasó, no sé, con un novio, entonces uno sigue acumulando. Entonces la idea siempre es volver a exponer a los chicos frente a la situación temida. Si es posible prepararlos pues antes, pero esa es la idea. Que si el niño de pronto tenía que decir una poesía o cantar una canción en el salón y se equivocó y entonces dice, ay no, ya no voy a volver, no. ¿Cómo que no va a volver? Hay que volverlo a hacer. ¿No? Se cae y se tiene que volver a levantar. Esa es como lo que las recomendaciones en cuanto a la prevención. Profe, Sí. yo por ejemplo hago algo mucho y es que yo me muerdo la parte, ni siquiera sé cómo se llama, por dentro la parte que va sobre los labios. Sí, como los carrillos, como la parte interna pues de la boca. Ujú. Sí. Pero de alguna manera pues yo trato de no emitir signos sociales, o sea, a mí sí me da ansiedad, me sudan las manos, pero digamos que ahí
igual uno trata de mantener cierta funcionalidad en ese sentido. Se puede Sí. hablar de una ansiedad social o de simplemente son signos aislados. Depende. ¿Tú has pensado en, digamos, no exponer, cancelar una materia simplemente porque te causa mucha ansiedad ese presentar una exposición? No, o sea, si es por una cuestión de niveles, no. Que hay cosas que me causan ansiedad y me producen malestar, sí, claro. Pero a veces son como cosas muy específicas y muy concretas. Por Ujú. ejemplo, yo puedo hablar acá sin tener este tipo de signos, pero en otros contextos sí me causa bastante ansiedad. Claro. Sí, es por el asunto, digamos que aquí estamos en una situación atípica, ¿cierto? Porque no nos vemos, no está la mirada de los demás, aunque esté la grabación esta que nos hace Juan, pero, pero realmente no tenemos como esas mismas señales sociales que podemos tener frente a un auditorio en vivo, que son las miradas, que el otro cuchichee, que el otro de pronto esté por allá riéndose, y no tenemos como esas mismas señales. Ahí el punto a considerar es si, digamos, cuando haces eso de morderte, te estás causando daño, ¿sí? Esa situación te está generando ya una herida, de pronto, sí, te está causando incluso algún tipo de problemas dentales. Esa situación como de la ansiedad ya te está dificultando tener un desempeño en tu trabajo, en tu universidad. Esos serían como los asuntos a considerar. Y también lo otro es qué tipo de pensamientos son los que aparecen allí cuando se encuentra frente a la situación social. Si son pensamientos muy negativos hacia uno mismo. Porque está también uno de los riesgos, como ustedes vieron, de que se haga comorbilidad con un trastorno depresivo, es que también puede llegar a la persona a un punto en el que piense, es que yo soy tan bobo que no soy capaz de exponer en público sin ponerme nervioso, entonces yo no valgo la pena y entonces me hago daño. Es como mirar hasta qué punto es el deterioro de la persona. O sea, eso depende de niveles de incapacidad, Sí, por así decirlo. sí, de la afectación. Profe, Sí, Muchas gracias. ahora, listo. no sé, con la presentación como tal se ve que es un trastorno muy del relacionarse, ¿cierto? Muy del Sí, contexto social. completamente. No obstante, en una oportunidad leí que tiene algo de bases estructurales y genéticas. Ujú. No sé cómo de qué manera. Pues lo estructural le imaginaría yo que sería a nivel de la amígdala, pues si se Sí, ve la también en otras, vulnerabilidad, claro. pero ya no me queda un poco clara. ¿Pero la qué? Se La entrecortó. parte de, la parte de genética Sí, eh, todavía no me queda un poco clara. en unos estudios que se han hecho, se ha encontrado que sí hay un componente genético, pero no recuerdo exactamente como si hay un gen involucrado, pero lo que se ha hecho es como a partir de encontrar un caso, en revisando los antecedentes familiares y cómo esto se va manifestando en distintas personas de la familia, sí se ha visto que sí tiene un componente genético, que lo que implicaría sería cierta vulnerabilidad frente a pues todo lo biológico lo que nos muestra es que hay una vulnerabilidad para desarrollar el trastorno. Y si digamos, Profe, sí, pero sí. en esa parte, antes de que pases de lo de genético, de pronto no se puede explicar mejor que a los padres tener esa condición, pues de alguna manera en su desarrollo social del niño no es tan amplio, o sea, sería más algo como de desarrollo y no tanto de genético. Es que O, eso justo es lo que te iba a decir. Digamos, si yo tengo fobia social y tengo un niño, si mi niño ya nace vulnerable,
¿cierto? Y además yo le refuerzo sus conductas evitativas, porque yo también soy así, entonces me parece normal que si le dio pena una cosa y ya no quiere volver allá, yo no lo obligo, porque yo tampoco me obligo a mí misma. Entonces, digamos que eso sería como procesos que se van teniendo una interacción para que se vaya desarrollando como tal el trastorno. Y incluso pues uno en las entrevistas, uno suele preguntar, y bueno, ¿y cómo están en tu casa? ¿Cómo son las situaciones en tu familia? Y como que, no, sí, allá todos somos muy callados, allá pues no somos muy dados a la socialización. Entonces sí hay como estos distintos estudios. De todas formas, yo creo que ustedes se han dado cuenta que estas áreas de la psicopatología siempre se está buscando desde ese modelo biológico encontrar una explicación así ya como muy, muy precisa frente a por qué ocurren, ¿sí? Y teniendo un sustrato biológico que pueda fundamentarlo. Entonces, eso es un proceso que está en constante revisión. Y en el texto que les he recomendado, el texto de psiquiatría de la Corporación para las Investigaciones Biológicas, que es de hace 2 años, sí se refieren un poco a estudios que se han hecho en gemelos y se considera, creo que es como alrededor de un 20% que hay de, ¿cómo se dice?, de componente genético frente a este trastorno. Pero los trastornos de ansiedad, como les he dicho, desde la parte psicológica, lo que se ha tratado mucho es de explicarlos desde que la ansiedad está referida a procesos de condicionamiento, ¿sí? Procesos de condicionamiento inadecuado. Ok, profe, muchas gracias. Final, no, frente a tratamiento, ¿qué es más aconsejable? ¿Un tratamiento, una terapia de exposición o una terapia cognitivo-conductual? No, la terapia cognitivo-conductual es la terapia de exposición. O sea, en la Si terapia no ocupo, cognitivo-conductual se abordan los 3 componentes. Lo cognitivo, que serían los pensamientos catastróficos que la persona tiene, y la valoración excesiva que le da a la opinión de los otros sobre sí mismo. Desde la parte conductual se haría la exposición, el ataque a la vergüenza, y desde la parte fisiológica sería entrenamiento en relajación y en respiración. Y también, como combinadas las dos, se trabajarían habilidades sociales, el desarrollo de habilidades sociales, cómo expresar desacuerdo, cómo pedir un permiso, cómo hacer un reclamo, cómo invitar a tomar al amigo o a la amiga un café, sí, ese tipo de habilidades. ok, profe, muchas gracias. Sí, no es que se haga una sola. Yo pensé que me ibas a preguntar era que si prefería el tratamiento farmacológico o psicológico, pero No, yo imagino que el farmacológico lo hacen más que todo para los síntomas físicos, o sea, sí, para estos que estamos viendo justamente acá, sí. un poco. Sí, realmente para la ansiedad se recomienda sobre todo los cognitivo-conductuales, excepto para el trastorno obsesivo-compulsivo, que también recomiendan el tratamiento psicodinámico. Bueno. Voy entonces en la diapositiva que se llama situaciones sociales aversivas. ¿Sí la ven todos? Sí, profe. Listo, entonces aquí ya está dividido lo que ya les he presentado, que es interactuar con personas poco conocidas o con extraños, asistir a fiestas o reuniones sociales. Ustedes se darán cuenta que las personas con este trastorno evitan muchísimo cualquier situación social que puedan evitar.
Bueno, también está ir al trabajo o a la escuela, iniciar conversaciones. Iniciar conversaciones como, digamos, uno va a un evento o alguna cosa en donde no tenga ningún conocido, esas personas suelen no interactuar con los demás. También se les dificulta tener contacto visual. Sí, yo me acuerdo mucho de un profe con el que yo vi este curso de formación ciudadana y constitución, que me parecía súper particular porque él no miraba a los estudiantes, siempre miraba al piso, era muy, muy particular. Y cuando uno los ve en consulta, en general, son personas que no sostienen la mirada. Esto incluso se debe registrar en la historia clínica si la persona hace un contacto visual adecuado, persistente, o si evita constantemente la mirada, porque eso, digamos, que lo que muestra es que la persona experimenta vergüenza, y que es la emoción característica de este trastorno. Y también esas personas van a tener mucha dificultad para establecer relaciones personales con el sexo que les resulte atractivo. ¿Sí? Eso de tener citas, invitar a alguien a salir, les resulta una situación completamente aversiva. Y todas estas. Quizá eso también, digamos, que nos da una pista de qué tan grave puede estar la persona, qué tan aversivas les puede resultar esta situación. También puede ser llegar tarde. Eso sí, es una cosa terrible, llegar tarde a clase, donde ya todo el mundo esté sentado. Muchos prefieren no entrar, ¿sí? Prefieren, así hayan llegado un momentico tarde, prefieren irse. Se suelen sentar muy cerquita de la puerta o en la parte de atrás del salón, de manera que ni por equivocación alguien les vaya a preguntar algo. También les es difícil, como les decía, devolver un artículo en una tienda, ¿sí? Que compró algo, una ropa y no le sirvió, que de pronto un electrodoméstico que le salió malo, eso les parece terrible. Y también comer frente a los demás o comer solos, les resulta muy problemático. También, sí. Bueno, profe, Sí. lo que habían hablado de que esto se presenta desde la infancia, pues la conducta, pues, pero por decir algo, si estas situaciones sociales se parecen más aversivas ahora que estamos, pues ahora en la actualidad y no en la infancia, pues antes habías compartido normalmente con las personas, pero ahora se le presenta con más frecuencia esta ansiedad a la hora Ahora de ya muy adulto. sí. Suele ser, Puede eso es ser, raro, sí, pero puede ocurrir. eh, sí, igual sería el mismo trastorno, Sí, o puede pasar por otra cosa. no, puede ser el mismo trastorno. Habría que mirar qué otra sintomatología tiene, si solo es frente a lo social o de pronto puede tratarse de, no sé, un trastorno de estrés postraumático porque de pronto ocurrió alguna situación con esas personas o en ese lugar. Pero si es solo frente a lo social, sí se podría hablar del trastorno. Lo que pasa es que su presentación suele darse desde la infancia, desde la adolescencia. Ok, gracias. Listo. Bueno, y también otra situación que les ocurre es que les da temor y ansiedad usar un baño público, que los escuchen mientras orinan. ¿Sí? Eso les parece terrible, entonces tienen que esperar a que el baño esté completamente vacío o a que las otras personas se vayan para poder salir y que no se den cuenta quién estaba adentro. ¿Sí? Hasta por allá llegamos con las conductas evitativas. Entonces, estas situaciones también estarían dentro de aquellas consideradas aversivas. En los factores de riesgo está entonces tener antecedentes familiares, las experiencias negativas en la infancia y también los rasgos de personalidad. El cambio, es que yo creo que ahí se relaciona con lo que preguntaba el compañero, y es que pueden haber cambios en la vida. Es decir, uno puede haber tenido exitosamente sus estrategias evitativas, le pudieron haber funcionado, pero luego hay una situación que cambia, ¿sí? Unas exigencias sociales o laborales diferentes.
También esto suele presentarse, creo que no les había mencionado esto, en personas que tengan algún tipo de diferencia en su cuerpo, ¿sí? No digamos defectos, sino como que algo que sean particulares, incluso cosas como su color de cabello o que tengan algún tipo de discapacidad física. Sí, me acuerdo de una estudiante que, pero yo no sé ella qué tiene, pero ella camina con mucha dificultad y ella exponer, así exponía sentada y todo, pero eso le causaba una angustia supremamente fuerte. Entonces, son ese tipo de situaciones. Listo. ¿Qué complicaciones puede haber? Está la baja autoestima, pues el hecho de sentirse rechazado por los demás genera muchísimas dificultades, problemas para actuar de forma asertiva, ¿sí? Asertividad, entendiéndolo. Ay, vengan, que me está sonando el WhatsApp del computador. Ya no estoy presentando, ¿cierto? No, profe. Ahora sí. Pero yo ya no lo veo. Qué raro. Ah, ya. ¿Sí se ve en pantalla completa? Allá, ya sí. Bueno, entonces, entendiendo la asertividad como la capacidad para uno expresar lo que uno siente, lo que uno cree y lo que uno desea. ¿Sí? Asertividad no es lo mismo que certeza, que a veces se utilizan como esa palabra, sino que la asertividad es una habilidad social de manifestar los propios deseos, las propias creencias, pero haciéndolo de una manera que no lastime a los demás y que no se lastime uno mismo. Por ejemplo, cuando nos piden un favor, cuando de pronto nos solicitan cosas que requieran algún esfuerzo. Entonces, la asertividad sería la capacidad para decir, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, sin herir a los demás, pero tampoco sin ponerse como en la posición de sumisión. Eso sería como lo que constituye la asertividad. Entonces, esto implica cosas como hacer un reclamo, porque de pronto compré, no sé, una licuadora y fui a la casa y la prendí y no me funciona. Entonces, yo ahí tengo el derecho a que me cambien el producto, me devuelvan el dinero. Entonces, ir a hacer el reclamo implica muchas veces que pelear un poquito, ¿sí? Como que, mire que si usted me la vendió mala, así como hacer ese proceso de negociación. Si yo no tengo asertividad y voy a devolver la licuadora y el vendedor me dice, no, pero eso fue que a usted se le dañó en el camino, yo no le voy a devolver nada. Y yo me voy, bueno, sí señor, y me voy, probablemente me termine sintiendo muy mal conmigo misma porque no pude defender los derechos. En cambio, una persona asertiva tendría la capacidad de negociar y llegar a un acuerdo en el cual la persona misma sea beneficiada sin agredir al otro. Entonces, ese es el problema que se le presenta a la persona con esta ansiedad social. También el asunto con la baja autoestima, con los pensamientos catastróficos sobre uno mismo, tendría relación con un diálogo interno negativo, en el cual la persona se da mucho látigo a sí misma y digamos que manifiesta que se siente muy inconforme y triste con su forma de ser. De igual forma, estas personas experimentan hipersensibilidad a las críticas, y así sean cosas pequeñas. Se focalizan mucho en, digamos, en que varias personas les dicen, eres muy buena persona, eres muy buen amigo, hiciste muy bien la exposición, pero alguno dice, no, eso estuvo como flojito, ellos olvidan todas las otras cosas positivas y se concentran en la parte negativa. Esto hace
Entonces, que para protegerse del mundo, de las críticas y demás, suelen aislarse y tener relaciones sociales difíciles. En este asunto del aislamiento se ha visto que las redes sociales, los juegos online, permiten a estas personas desarrollar como un alter ego, ¿sí? Una identidad diferente en la cual, digamos, que se comportan o presentan una imagen al mundo diferente a como en realidad son. ¿Sí? Incluyendo pues que no pongan sus fotos reales, que se comporten de una manera pues completamente opuesta, porque el no verse ellos mismos expuestos, sino a partir de una imagen, de una pantalla o de un personaje, si los que juegan WoW o alguna de estos juegos sabrán que se pueden construir personajes y se le pueden dotar de características y se puede, digamos, actuar de acuerdo a ese personaje, pues eso permite que tengan interacción social sin exponerse. Y eso permite que el aislamiento pueda funcionar, pueda darse una duración más larga en el tiempo. Bueno, como ustedes sabrán, pues la vida nuestra como seres humanos suele ser muy social. Entonces, para poder hacer cosas, para poder lograr ciertos hitos académicos y profesionales, muy probablemente tengamos que hacer presentaciones. Digamos, pues nosotros no tenemos en la UDA las presentaciones de los trabajos de grado, pero en otras universidades todos los estudiantes tienen que hacer su defensa del trabajo de grado delante del jurado, el asesor y un montón de gente que invitan. También en la maestría, y además tienen que pasar por una serie de coloquios para poder hacer ese proceso. Entonces, si la persona no ha mejorado, no ha, digamos, aprendido a manejar ese problema, lo que le va a generar es que quizá no pueda cumplir con esos logros académicos o profesionales. Y por ejemplo, dentro del desarrollo de la profesión en psicología, es muy importante, por lo que les digo, que pues se espera que el psicólogo tenga que hablar en público por X o Y razón, porque haga talleres, porque tenga que dar una clase, porque tenga que presentar un tema, porque tenga que hacer una capacitación en cualquiera de los campos, en organizacional, en salud, en educativa sí que es cierto todo el tiempo. Sí, entonces ese es como un punto allí también necesario. Hay otra cosa importante dentro de esas estrategias evitativas, y es que muchas veces las personas se dan cuenta que si consumen alguna sustancia como el alcohol u otros estimulantes u otras sustancias, lo que van a hacer es que van a disminuir su sensación de ansiedad y por tanto eso les ayuda a desenvolverse mejor. Pero esto entonces puede hacer que abusen de esas sustancias. Es decir, que cuando voy a la fiesta estoy muy angustiado, creo que me van a rechazar, pero empiezo a tomar y ya soy más sociable, ya la gente se ríe conmigo y no me rechazan. Entonces se aprende que el ingerir licor hace que la persona pueda desempeñarse mejor y ya en posteriores ocasiones lo va a seguir haciendo. Y como uno va creando como cierta tolerancia frente a estas sustancias, entonces cada vez va a tener que beber más para poder experimentar la misma sensación. Y por último, dentro de las situaciones más graves, como los trastornos de ansiedad tienen mucha relación con o hacen comorbilidad con trastornos depresivos, también puede llegar a ocurrir que la persona simplemente diga que es algo intolerable para su vida, que no se considera valioso y puede llegar a tener conductas suicidas. Dentro de... Profe, sí. frente a eso, ¿cuáles serían como los diagnósticos diferenciales entre un trastorno de fobia social y el trastorno de personalidad por evitación? ¿Cuál es la diferencia? Sí.
teniendo pues en cuenta. Sí. Sí, en el trastorno de fobia social, la persona experimenta malestar por la situación. Sí, sufre porque no es sociable como los demás. Y eso le causa molestia, no quiere ser así. En el trastorno de personalidad, ya la persona puede que manifieste pues, alguna sintomatología similar, pero esta persona no suele experimentar malestar por esto. ¿Sí entiende? No le interesa simplemente establecer relaciones sociales. Es igual, es aislado, igual no tiene relaciones personales significativas, pero esto no lo considera como tal, como algo, pues algo que les cause tanto malestar. Y en los trastornos de la personalidad vamos a ver que es un desarrollo que se da, no que aparezca en la vida, sino que es algo que se va dando pues casi que transversal a toda la vida de la persona. En general, esto es lo que los va a distinguir. Bueno, y este otro pues es muy notorio la diferencia, pero también de pronto en algún momento, por lo menos en estadios tempranos, se puede como confundir que sería el, la agorafobia con pánico o sin pánico también. Pues en qué momento uno como podría establecer como, bueno, es que él no sale es por un trastorno agorafóbico y no porque tema relacionarse o tema esa exposición social. Exacto, es por cuál es el objeto del miedo. Pero entonces ese solamente es posible ya cuando o sea, como en consulta, ¿cierto? Sí, sí, porque digamos que la persona con agorafobia lo que dirá es que temo a que me dé el ataque de pánico en la calle. En cambio, esta persona diría como no salgo porque me da pena de la gente. No tan textual, pero sí sería como la diferencia entre cuál es el objeto que les causa la ansiedad. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Y cuál es como la prueba estándar que se realiza para establecer este diagnóstico? Sí, generalmente, pues un test específico no lo sé, pero normalmente uno lo hace es a partir de los criterios diagnósticos. Hay unos manuales para hacer entrevistas. ¿Sí? Y los cuales esos manuales lo que muestran es que se va repasando cada uno de los criterios y si la persona los cumple, es una entrevista semiestructurada, y si la persona los cumple, entonces ya se podría saber cuál podría ser el diagnóstico. Y también la OMS desarrolló un manual que se llama Mental Health Gap y que sirve, que tiene unos algoritmos para los cuales, dependiendo del motivo de consulta de la persona, uno va llegando a cuál es la sintomatología característica y eso permite depurar cuál sería el trastorno que sufre la persona. Yo creo, no me acuerdo si ese se lo subí, pero también sería muy bueno que lo tuvieran porque es una herramienta muy importante, que no es solo para psicólogos, sino para personas que en general puedan tener el contacto con usuarios que consulten por salud mental. Gracias, profe. Listo. Entonces, dentro de las fobias sociales se habla de la tipología circunscrita o generalizada. Hay como esas dos formas de presentación. En las circunscritas estaríamos hablando de situaciones específicas, ¿sí? Es decir, que la fobia o con toda su manifestación clínica solamente aparece frente a una situación, como comer en presencia de los otros, hablar en público, relacionarse con el sexo opuesto o escribir ante otras personas. Sí, eso suena muy raro, yo todavía no he conocido a unos que tengan con lo de la escritura, pero puede darse. Entonces aquí la idea es que miremos a partir de las circunscritas, la generalizada, que ya la voy a presentar, que ustedes de pronto me comenten de qué tipo creen que tiene la fobia Marisa, la persona del caso que teníamos para hoy. Entonces les repito, circunscritas serían situaciones específicas, como comer en presencia de otros, hablar en público, relacionarse con el sexo opuesto y escribir ante otras personas.
Y generalizada sería con casi todas las situaciones sociales por fuera del contexto familiar y que se podría relacionar, sí, podría relacionarse con ese trastorno evitativo de la personalidad. ¿De qué tipo creen ustedes que tiene Marisa? ¿Sí leyeron el caso de la señora, de la joven? Profe, yo personalmente no lo leí. Listo. ¿Alguien sí lo leyó? Bueno, les voy a contar un poquito de Marisa. Marisa es una muchacha de 17 años. Ella, lo que le ocurrió es que ella es muy bonita y cuando estaba en el bachillerato, tenía, no recuerdo exactamente la edad, pero en el bachillerato ella estaba en el lugar donde pues, pasaban el descanso entre clases y unos muchachos le empezaron a gritar cosas pues como por lo atractiva que era y ella se quedó como paralizada, no supo cómo responder, no supo qué hacer, solo supo que se puso muy roja y que lo experimentó como una situación que le causó muchísimo, muchísimo malestar. Después de que le ocurre esto a ella, cada vez que se le acerca a un muchacho, ella no es capaz de articular palabra, con las compañeras de estudio, entonces ellas empiezan también como es un caso español, dicen que empiezan a pasar de ella porque les parece súper raro que ellas están normal, hablan normal, con ellas habla súper normal, pero cuando se acerca un muchacho a tratar de buscarles conversación, Marisa se siente como una momia, ¿sí? Se pone como una momia, no habla, es así toda quieta, tiesa y no dice nada. Entonces, en ese proceso, pues ella termina el bachillerato y sigue con esos mismos síntomas, pero se consigue un trabajo en una farmacia. Y allí es donde se le empieza a presentar las dificultades, porque cuando entran los clientes, si se trata de un cliente que sea un hombre joven, ella entra en pánico y se va y se esconde en la bodega de la farmacia. Esto no le pasa cuando se trata de una mujer o cuando se trata de un hombre mayor, solo le pasa cuando son hombres jóvenes. Ella se siente muy mal por esta situación porque ella y su familia necesitan el dinero, están pasando por una situación económica muy grave y ella siente que si sigue haciendo eso de esconderse en la bodega cada vez que llega a comprar a la farmacia un hombre joven, entonces pues, va a perder su trabajo. Ese básicamente, sí, es el caso de Marisa a grandes rasgos. Entonces, a partir de esto, ¿qué tipo de fobia social tendría esta señora? Profe, pues a partir de eso parecería que está circunscrita. Parece Si circunscrita. teniendo en cuenta, pues si una de las condiciones del generalizada es que se dé solamente fuera de lo de la familia, pero en el caso establece que solamente pasa cuando son hombres jóvenes, no con mujeres o no con hombres mayores, pues entonces parece haber una especificidad ahí de una condición para que ella empiece como a presentar esa sintomatología. Ujú. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene de pronto otra opinión? No.
Listo. Entonces, sí, efectivamente, la situación de esta chica es circunscrita. Entonces, por eso en la entrevista hay que ser como tratar de ser bastante específicos con las personas para ver qué es digamos, delimitar cuál es la situación en particular que genera la ansiedad. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Bueno. Bueno, yo les iba a hacer una pregunta ahorita que veo lo del trastorno evitativo. ¿Ustedes en el curso que ven de personalidad están viendo trastornos y, pues, en general, primero qué es la personalidad y luego sus trastornos? ¿O cómo es el curso? Profe, pues el curso inicialmente yo lo estoy viendo. Sí. Inicialmente establece como, más allá de qué es la personalidad, va haciendo una definición de cada uno de los trastornos. Los 7, se trabajan 7 trastornos. Y posterior a ello, pues ya vemos lo que serían algunas pruebas que se han realizado, por ejemplo, el PID-5, el PBQ que estamos trabajando ahora, y así, pero no, o sea, lo vemos no tanto como una definición, sino a partir de criterios. Y el curso como se de unos sigue, y de los modelos. claro, ¿y se sigue llamando personalidad o este es un curso especial? No, se llama trastornos de personalidad. ¿Y es de los cursos básicos o es un especial? Es de profundización. Ah, ya. Porque el de los cursos básicos creo que se llama emoción y personalidad. Bueno, no sé si qué tan mal. No, ¿Cómo? No, en verdad, en el pensum 7 está emoción y personalidad separados. Y yo estoy viendo personalidad con Carlos. Y el primero aborda como los componentes de la personalidad, hablando de temperamento y cosas así. Y ya después no hemos llegado hasta allá los trastornos. Ok, sí, es que ese era el curso original, el que está viendo Juan Fernando, ese no lo vi. Pero el de personalidad sí, es primero como modelos, conceptos, y ya luego se abordan los trastornos. Bueno, chicos, entonces ya para terminar, miremos los criterios que tiene el CIE-10 sobre el trastorno. Primero, el concepto que dicen es que las fobias sociales consiste en un miedo a ser examinado por otras que conduce a evitar situaciones de encuentro social. Entonces, miren que por eso ahorita les preguntaba, usted le da miedo, pero ¿y qué hace con ese miedo? Es como que hay que mirar los dos puntos. Bueno, las fobias sociales más graves se suelen asociar con una baja autoestima, con miedo a las críticas, y el paciente puede consultar por ruborización, temblor de manos, náuseas o urgencia miccional, es decir, muchas ganas de orinar justo en esas situaciones en las cuales se debe exponer frente a la situación. En algunas ocasiones puede estar convencido de que el problema primordial son estas manifestaciones secundarias de ansiedad. Y los síntomas también pueden generar crisis de pánico. ¿Sí? Puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, que cuando ya tengan que hacer la exposición o tengan que interactuar socialmente, vaya a presentarse la crisis de pánico, ¿sí? El ataque como tal. Pero debemos tener claro que el ataque de pánico, el episodio como tal, puede darse en todos los trastornos de ansiedad, solamente que ya se configura como trastorno de ansiedad ya con otras características dependiendo de la intensidad y frecuencia con la que se dé. Eso lo vamos a ver el próximo lunes. Pero entonces, para que no digamos, pues esto se los digo, es para que no digan, es que si está presentando un trastorno, un ataque de pánico, quiere decir que no es fobia social, ¿sí? No quiere decir eso. En ansiedad generalizada también se da. En el trastorno de estrés postraumático se da un montón. Es mirar específicamente cuál es como tal esa particularidad del trastorno que está pasando la persona. En los criterios diagnósticos, entonces tenemos que la persona tenga cualquiera de los siguientes. El criterio A es un miedo marcado a ser el foco de atención o miedo a comportarse de un modo que sería embarazoso o humillante.
evitación notable de ser el centro de atención o situaciones en las cuales hay miedo a comportarse de modo que sería embarazoso o humillante. Entonces miren que en el criterio A deben estar las dos cosas, el miedo y la evitación. Y además utilizan un término, un adjetivo, y es que sea marcado, miedo marcado o evitación notable. Por eso les pregunto como cuál es el grado en el cual esto se está afectando. La característica también es que estos miedos se manifiestan en situaciones sociales, ¿sí? Sociales, o sea, donde hay otras personas. Si me da miedo en mi casa, si me da miedo comer en mi casa sola, eso no tiene que ver con lo social. Entonces serían comer o hablar en público, encontrarse conocidos en público, introducirse o permanecer en actividades de un grupo reducido. Por ejemplo, llegar cuando ya los compañeros ya están hablando, pues aparecer en una fiesta, ¿sí? Ese tipo de situaciones. O hacer trabajos en grupo, trabajos en clases. En el criterio B, las personas deben manifestar al menos 2 síntomas de ansiedad frente a la situación temida, como se define en el criterio B de F40, que ya se los voy a presentar, y tienen que presentarse conjuntamente en una ocasión, al menos desde el inicio del trastorno, uno de los siguientes: ruborización, miedo a vomitar o necesidad imperiosa o temor a orinar o defecar. ¿Sí? Entonces, para que esto lo tengamos claro. El F40 es la agorafobia. Entonces, los síntomas que se describen allí, los síntomas de los cuales debe presentarse, ¿sí? Al menos 2 de esos síntomas serían los siguientes. Esto lo puse más pequeñito para que me pudiera caber todo en esta misma diapositiva. Se presentan entonces síntomas autonómicos muy característicos a los que vimos la clase pasada, como las palpitaciones o golpeo en el corazón o la taquicardia, ¿sí? Sentir que el corazón va así súper rápido. La sudoración, temblores o sacudidas en las manos, sequedad en la boca, esos son como autonómicos. Luego los síntomas en pecho y abdomen, que sería dificultad para respirar, sensación de ahogo, sensación como de presión o malestar en el pecho, náuseas o malestar abdominal, sentir el estómago revuelto. También se presentaría relacionados con el estado mental, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desvanecimiento. Y una sensación de que las cosas no son reales o están pasando como en una película, ¿sí? Desrealización o despersonalización. O sentir como que la persona está ahí, pero realmente como que no es ella, no es su cuerpo, como que la situación se ve extraña. También pueden experimentar sensación de perder el control, volverse locos, de perder el conocimiento, miedo a morir. Y en general pueden llegar a manifestar sofocos o escalofríos y sensación de entumecimiento o hormigueo. Estas sensaciones las describen como cuando uno deja la pierna durante mucho tiempo en la misma posición, que se dicen como que se me durmió la pierna, que hay una sensación como de agujitas o de hormigueo. Esas son esas sensaciones. Y las suelen reportar que se les presentan en las manos o incluso que sienten como la cara también como extraña, como rígida. Entonces la idea sería que presenten al menos 2 de esos síntomas, esos que les acabo de leer son síntomas como tal de ansiedad, y que se presenten al menos una ocasión y con los síntomas siguientes: ruborización, miedo a vomitar o necesidad imperiosa o temor a orinar o defecar, que serían pues, signos como de vergüenza. También dentro de los criterios, el criterio C dice que experimentar un malestar emocional significativo ocasionado por los síntomas o conductas de evitación que el paciente reconoce como excesivos o irrazonables. ¿Sí? Son asuntos que el paciente considera que son, digamos, poco lógicos, poco ajustados a la situación, que son exagerados. Además, los síntomas se van a limitar a situaciones temidas o a esa contemplación de las mismas, es decir, a ponerse a pensar en la situación. Tengo una exposición en 15 días, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar?
toda ese pensamiento incluso puede generar toda la activación. Dentro de los criterios entonces que se utilizan, el criterio de exclusión, para hacer ese diagnóstico diferencial, estarían las ideas delirantes o alucinaciones, porque acuérdense que esas la persona reconoce que pueden ser ocasionados por cosas externas a ellos. En cambio, las personas con fobia social saben que sus pensamientos negativos vienen de sí mismos. También los trastornos mentales orgánicos provocados por un accidente cerebrovascular u otras patologías orgánicas. También se utiliza como criterio de exclusión pues, las esquizofrenias que ya les mencioné, otros trastornos del humor, el trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando se ve que esa situación, esa manifestación que tiene la persona es ajena a la cultura. Acuérdense que dentro de las primeras clases que vimos hablamos de esos criterios sociales y este es justamente uno de los trastornos en donde la OMS dice como que aquí preste atención a ese criterio social, porque de pronto esas manifestaciones pueden llegar a ser propias de alguna cultura, ¿sí? Puede que sea normal en algún lugar que sea, pues que estas manifestaciones de ansiedad se den frente a una situación social. Yo les quería presentar, pero es que yo no he intentado todavía hacer por aquí presentaciones en YouTube, pero sí les quería mostrar un video de una persona recuperada o que ha aprendido a manejar su ansiedad social, pero entonces se los voy a poner en el chat para que ya cuando terminemos ustedes saquen 9 minutos para verlo, para complementar como este proceso que hemos hablado. Y yo creo que también como para que miren dentro de esa pregunta que me hacían al inicio de que si podíamos hablar de una cura o más bien como de un control y manejo. Entonces ahí también es como para que miren en el testimonio de una persona que sufrió este trastorno o que lo sufre y también pues lleguen como a sus propias conclusiones. Para la próxima clase y miraríamos el trastorno de pánico y las fobias específicas. Aquí tuve que juntar dos temas porque como en esto de los festivos, que el 20 de julio es festivo, que las vacaciones y todas estas cosas que hay en la universidad, entonces pues tocó como hacer esa fusión. Pero la idea entonces es que se lean los dos criterios diagnósticos, miren pues que no es un tema muy largo y que sí revisen los casos, el caso 4 y el caso 13, uno es de trastorno de pánico y otro de fobia específica en la infancia para que podamos ilustrar mejor los casos. Yo creo que ese libro, pues aunque sea español, nos permite dar una mirada a cómo es la vida de una persona que presenta el trastorno como tal. Listo, chicos, ¿qué preguntas tienen? Voy a ir poniendo el link en el chat. Profe, con respecto a la comorbilidad y a la... se puede usar también un criterio, mejor dicho, uno cómo sabe cuándo hay comorbilidad con otros trastornos ansiosos y cuándo otro trastorno ansioso se vuelve una suerte de criterio de exclusión. Cuando se utiliza como este principio en el cual la idea es que uno pueda en el diagnóstico mirar cuál es el mejor diagnóstico que explica la problemática de la persona. Sí, sería como hacer ese proceso. Pero sí puede darse, por ejemplo, que la persona pueda tener un trastorno y a partir de allí se haya desarrollado un trastorno de ansiedad y además de ese haya desarrollado el trastorno de pánico. Pero, ¿cuál es específicamente la pregunta? Si me lo puedes poner con un ejemplo más fácil, entiendo. Por ejemplo, alguien tiene ansiedad generalizada, Sí. pero es que no sabría concretarlo. Es decir, la ansiedad generalizada cumple de alguna manera ciertos criterios de exclusión para la ansiedad social y viceversa. Sí,
Sí, porque la ansiedad generalizada, el contenido es la preocupación por problemas de la vida cotidiana. En cambio, el objeto de la ansiedad es la exposición a situaciones sociales. Una Entiendo, profe. persona podría tener las dos cosas, pero entonces en la entrevista clínica habría que precisarlo. ¿Cuál es el contenido de los pensamientos de la persona? ¿En dónde se le manifiestan los síntomas? ¿Sí? Porque fisiológicamente todas son muy parecidas, todos los trastornos de ansiedad son muy parecidos. Es cuando miramos cuáles son esas cogniciones, cuáles son las conductas evitativas que vamos desentrañando, cuál puede ser una mejor explicación para la persona. Entiendo, profe. Sí. Y de todas maneras, como en el tratamiento farmacológico, suelen formularse como ansiolíticos, entonces, que ayudan es a disminuir esa parte fisiológica. Entonces, pues si estamos hablando ya de un tratamiento, entraríamos desde la parte cognitivo-conductual al menos, empezaríamos es a mirar las cogniciones específicas de ese trastorno de ansiedad. Listo, chicos, ¿qué otras preguntas tienen? Profe, en este grupo de las ansiedades, Sí. teniendo en cuenta pues y un poco enviada como en la línea de lo que estaba preguntando el compañero, no hay como una especie de, no sé si sea el término adecuado, jerarquía, en la que, por ejemplo, casos muy específicos, no sé, fobia social, en alguna oportunidad incluso yo vi como un esquema donde de alguna manera hacían la diferenciación, entonces era como un flujo, una caja, un flujograma donde determinaba ciertas condiciones y iba dividiendo. Pero ahora que mencionas que un paciente puede tener dos de estos, Sí. ¿no existe como algún tipo de jerarquía donde uno englobe al otro o en ese caso sí tendría los dos diagnósticos? Pues mira, por ejemplo, pues yo no la diagnostiqué, pero yo sí tengo una paciente que tiene trastorno de estrés postraumático y además el trastorno de pánico. Sí, digamos que dentro de como yo lo veo, está englobado el trastorno de pánico en el estrés postraumático, pero como lo ve el psiquiatra que le hizo los otros diagnósticos, pues tiene otras más cosas, otras 4 cosas, pero para él era importante que estuvieran delimitados. Entonces, sí, pero puedo también investigarlo si hay esta jerarquía dentro. Yo creo que eso es en el DSM-5. Me parece que yo lo vi ahí como un árbol de diagnósticos. ¿Sería eso lo que viste? Sí, profe, pero no lo vi en el DSM, de hecho lo vi en un textico un poco viejo, yo creo que estaba por allá todavía cuando estaba el DSM 4TR, Ah, ya. entonces no sé si de pronto era que se tenían esas consideraciones en la versión anterior y ahora pues como en esas variantes que hay entre una versión y otra cambió, o Sí, si no estaba determinando la parte diagnóstica del DSM, sino que estaban creando como una estructura aparte. claro. Sí, es que es como la estructura que hacíamos cuando vimos los trastornos del estado de ánimo, que recuerdan que mirábamos los unipolares, los bipolares, y a partir de allí como que se pasaba a mirar los diferentes cuadros. Pero de pronto como que este asunto en la ansiedad, al menos desde donde yo la he estudiado, se hace como la separación entre un trastorno y otro, teniendo en cuenta cuál sería el objeto como tal de cada uno de ellos. Como les decía, en el estrés postraumático, la reexperimentación, los flashbacks, en el de generalizada la vida cotidiana, en el social, la exposición a los otros, en la fobia específica, pues un objeto, un animal como tal, como algo circunscrito. Entonces, sí, hasta donde yo lo he estudiado, pero puede que sí hayan clasificaciones nuevas, porque esto es un área completamente cambiante todo el tiempo. Nosotros aquí, acuérdense que damos bases,
probablemente en unos años nos digan, no, vea, todo esto se debe a este gen, entonces ya el tratamiento sería hacer esto. Bueno, chicos, no sé si hay más preguntas.